neurológica o, ay, o que haya una falla orgánica multisistémica, ya sea al sistema nervioso central o pues a todos los demás sistemas pues, del niño. Ok, chicos, pues Siguiente, por bueno, favor. este es el primordio para el efecto de lo que es la asfixia perinatal. Entiéndase como asfixia perinatal a un evento que es un evento patológico, ¿sí? Que se debe a la falla de circulación placentaria durante el transcurso del trabajo de parto, ¿sí? Entonces, es muy importante que sepan cómo definir la asfixia perinatal. ¿Por qué? Porque es el parteaguas para lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica, que la encefalopatía hipóxico-isquémica ya es el evento patológico en la cual no hay un adecuado flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Y el niño, pues prácticamente la actividad neuronal queda totalmente abolida por el efecto de la asfixia perinatal. Este, y ahorita lo vamos a ver, me imagino, a ver un poquito más adelante. Entonces, uno de los parteaguas para lo que es el evento como tal, tiene que presentar una acidosis metabólica. Recuerden, acidosis metabólica me refiero a una acidosis metabólica del cordón umbilical. Y la gasometría se tiene que tomar directamente de la arteria del cordón umbilical para poder ser válida, ¿sí? Entonces, tiene que tener un pH igual o menor a 7, eso es muy cierto. El exceso de base inferior a 10, algunas bibliografías lo marcan por debajo de 14, ¿sí? Y un puntaje de Apgar 0 a 3 después de los 5 minutos. Este evento hipóxico isquémico, pues es lo primordial que sepan, es que se puede evitar con la reanimación neonatal. Por eso les hicimos mucho hincapié cuando vimos ese tema, ¿vale? Entonces, la reanimación neonatal es el parteaguas para poder evitar todas estas complicaciones que se produce por este evento hipóxico isquémico. Después de eso, que ya no haya un adecuado flujo sanguíneo cerebral por este mismo evento, puede tener alteraciones a todos los órganos diana, ¿eh? Principalmente corazón, riñón y sistema neurológico. También puede ser gastrointestinal, hepático y hematológico, pero esos son un poquito más de parteaguas después de que pasó todo el evento hipóxico isquémico. Pero primordialmente, pues hay que cuidar esos tres órganos principales: el riñón, cerebro y corazón. Dale, síguele, Fer. Sí. Siguiente. Ah, bueno, en cuanto a epidemiología, según la OMS, pues la tasa global de la asfixia al nacer es de 10,8 por cada 1.000 nacidos vivos, pero en los recién nacidos vivos con menos de 1.500 gramos, la tasa eleva hacia un 44,7% y esta lleva a que tengan una letalidad de hasta un 50%. También anualmente ocurre entre 4 y 9 millones de casos de asfixia perinatal. El 20% de ellos está asociado a fallecimientos en neonatos y el 8% a muertes en menores de 5 años. Y una complicación importante de la asfixia perinatal es pues la encefalopatía hipóxico-isquémica, que ya la mencionó el doctor. Hay que recalcar que su incidencia varía de 1 a 8 casos por cada 1.000 nacidos vivos en lo que son las naciones desarrolladas y puede haber de 26 por cada 1.000 nacidos vivos en los países subdesarrollados. Siguiente, por favor. Aquí está otra, bueno, aquí está como una tablita de lo que es la asfixia perinatal no severa y severa. Y pues fue lo que les mencionó el doctor de la acidosis, el APGAR y las alteraciones que pueda presentar el paciente. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora les voy a hablar de la fisiopato. Dentro de la fisiopatología de la asfixia perinatal se, se determina como una lesión hipóxico-isquémica que desencadena una serie de eventos en donde inicialmente van a existir mecanismos compensatorios de la redistribución, como lo que se le llama el reflejo de inversión, que lo que sucede aquí es que frente a la presencia de la hipoxia e isquemia, se produce una recirculación de la sangre hacia el corazón, el cerebro y las glándulas suprarrenales. De este mismo modo, como se va todo hacia el corazón y al cerebro y hacia las glándulas suprarrenales, se ve afectado tanto el pulmón, los intestinos, el hígado y todos los demás aparatos y sistemas del niño. Después de esta etapa,
viene otra etapa que se le conoce como una hipoxia leve. Y aquí lo que sucede es que la frecuencia cardíaca disminuye y la presión arterial, tanto la presión arterial como la venosa, aumentan. Y esto sucede en el niño para que se pueda tratar de mantener la perfusión cerebral correcta. Pero si esto persiste, lo que va a suceder es que se va a producir una disminución del gasto cardíaco y posteriormente va a haber una caída de la presión arterial que se va a dar por un fracaso de la fosforilación oxidativa al acabar las reservas energéticas que tenía el paciente. Al mismo tiempo que está sucediendo esto, el metabolismo anaerobio va a producir ácido láctico y este se va a quedar en los tejidos hasta que vuelva a haber una perfusión. Ya una vez que sucedió todo esto, surge otra etapa a la cual se le conoce como una etapa de recuperación, pero al contrario de recuperarse el niño, pues hay mayor daño. En esta etapa se le conoce como la etapa de reperfusión y aquí el cerebro va a estar hipóxico y va a tratar de aumentar su consumo de glucosa, a la vez que la misma hipoxia va a causar una dilatación vascular, lo que va a facilitar que ingrese la glucosa hacia la célula y haya una mayor producción de ácido láctico. Esto se desemboca hacia una acidosis que lleva que se descienda la glicólisis y que hay una pérdida de la autorregulación vascular cerebral. También va a haber una disminución de la función cardíaca, puede haber una isquemia local y pues también, como ya les mencioné, como el cerebro va a estar jalando mucha glucosa, no va a haber glucosa en otros tejidos que lo requieran. Con esto termina afectándose las bombas de iones, lo que lleva a que haya un acúmulo de sodio, cloro, agua y calcio de forma intracelular. Y de forma extracelular va a haber un acúmulo de potasio y de aminoácidos excitotóxicos como el glutamato y el aspartato. La consecuencia de esto, de que haya esta alteración en la bomba de iones, es que vaya a haber una alteración de la corteza cerebral y de los núcleos basales, lo que conlleva a que termine en una muerte neuronal. ¿Sí más o menos entendió? ¿Alguien tiene dudas sobre esto? Porque es muy importante, ¿verdad? Para poder entender todo. Y Sí. bonito que participen. Hable. Bueno, siguiente, por favor. ¿No hay dudas, chicos? Segurotes. Yo digo que diga así como siempre hace como un mini resumen del Resumen. fisiopato. Ajá. O sea, ¿qué es lo que no entienden? ¿Cuál es el problema? O De la sea, parte esta donde dice lo de la fosforilación o algo así, sí. ahí yo me perdí. Doctor, yo tengo una Ok, duda. dígame, Este, dime. por ejemplo, ya ve que ahorita mencionó que esto se va a ver mucho, por ejemplo, si se mantiene una acidosis respiratoria, dijo, o metabólica. Metabólica. Ok, o sea, ¿es similar la fisiopato como la de síndrome de dificultad respiratoria? ¿Por qué? O sea, porque, bueno, a como yo lo entendí, en una acidosis respiratoria, si se mantiene, no va a llegar suficiente sangre oxigenada y no va a haber un adecuado metabolismo a nivel cerebral. Así que las células Ajá, cerebrales van a comenzar a sufrir un proceso de isquemia, lo que va a dar como resultado una necrosis. Así que de ajá. aquí se va a empezar a desenglobar, principalmente, por ejemplo, la parálisis cerebral, que este es el inicio de datos de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Pues no de inicios, ¿eh? Es algo crónico. Ok, pero, o sea, mi pregunta es de que si es igual o si es así como que diferente, porque pues no entendí muy bien. Ok, bueno, ahí les va. Hagan de cuenta que la fisiopatología, para que lo entiendan, básicamente hay que empezar a manejarlo desde las fases, ¿sí? Existen algo que se llama fase aguda, fase latente y fase de recuperación, ¿sí? La fase aguda se da al principio de los primeros 6 minutos, la fase latente se da después de las 6 a 10 horas y la fase de recuperación se da días posteriores, ¿sí? Entonces, cuando el niño se ve,
afectado por un evento hipóxico isquémico, va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque no va a haber un adecuado flujo sanguíneo, porque el niño está bajo un proceso de hipoxia, ¿va? Y como les dijo su compañera Alejandra, el proceso de hipoxia va a conllevar a que se acumule dióxido de carbono, y el dióxido de carbono va a hacer que se active la anhidrasa carbónica y baje la reserva alcalina. Entonces va a producir una acidosis de tipo metabólica ocasionado por la hipoxia. Entonces, al momento de que hay un daño por ese evento hipóxico isquémico, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, por ende no va a llegar adecuada sangre oxigenada al cerebro, ¿sí? Y van a disminuir las reservas de energía como tal, que va a ser la formación del ATP. Entonces, si no llega ese flujo sanguíneo y no va a haber una formación de ATP, la tasa metabólica de la célula neuronal disminuye y se activa el metabolismo anaerobio con la producción del ácido láctico, que va a aumentar esa misma producción. Si se dan cuenta en la imagen, pues básicamente nomás les estoy diciendo lo que dice la imagen, ¿sí? Pero al momento de que se da ese evento de disminución del flujo sanguíneo cerebral, va a haber una disminución metabólica y por ende va a llevar a una disminución va a llevar a un proceso inflamatorio, ¿sí? Al momento de que yo activo el metabolismo del ácido láctico, se van a activar todos los radicales libres, las cetonas como tal, y va a producirse ese efecto de inflamatorio a nivel del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Entonces, por el flujo sanguíneo cerebral, pues van a estar todas esas células, esas citoquinas proinflamatorias, o las células inmunes periféricas, como lo maneja ahí, esas citoquinas proinflamatorias van a llegar a la neurona como tal para la activación de una respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, se inflama en pocas palabras el cerebro, o produce un evento de edema a nivel cerebral, ¿sí? Que va a producir una respuesta inflamatoria como tal. Si yo produzco muchos radicales libres, no va a haber una adecuada formación del ATP a nivel de la mitocondria, y la célula acaba de decir que me autodestruye. Y en pocas palabras, me produzco un evento de apoptosis, ¿sí? Entonces, ese mismo evento de apoptosis va a conllevar a que haya más edema a nivel neuronal, y que pueda conllevar a la muerte celular. El problema es cuando un niño se reanima, y a veces no se reanima de manera temprana, va a producir ese evento de reperfusión. Digamos que tienen una célula tontada, ¿sí? Que no le llegó sangre por algún tiempo, y se produjo todo este efecto o respuesta inflamatoria a nivel de la neurona, ¿sí? Y ustedes les meten sangre a chingazo. ¿Qué va a pasar con la célula? Se va a empezar a dematizar, ¿sí? Va a empezar a dar la liberación de todos los electrolitos de manera intracelular a la manera extracelular. Se hincha esa célula y vuelve a producir más muerte celular, y esa muerte celular empeora porque ya tuvieron un evento isquémico que lo que llevó a un infarto, y ahora le meten más sangre, pues ahora va a tener un evento como quien dice hemorrágico, y una isquemia hemorrágica. Entonces esto va a hacer que salgan todos esos electrolitos a través de los canales de sodio, potasio o sodio, calcio, y va a producir que haya una excitabilidad de la neurona como tal, y esto va a producir pues, eventos de crisis convulsivas como tal. Entonces es una cadena de eventos desafortunados, pero que el primordio va a ser siempre la isquemia, y que esa isquemia va a conllevar a que no llegue buena sangre al cerebro, y en pocas palabras se produce un proceso inflamatorio, y esto va a llevar a la muerte celular. Obviamente es importante que se aprendan todo para que entiendan por qué convulsiona un niño con una encefalopatía hipóxico-isquémica, por qué hay un infarto cerebral, puede haber infartos cerebrales, por qué puede haber hemorragias ventriculares agudas, por qué puede tener complicaciones como la encefalopatía hipóxico-isquémica, que va a conllevar posteriormente a daño al corazón, como es la miocardiopatía isquémica, ¿sí? Que puede conllevar a daños de lesión renal aguda, y que pueden conllevar a afectación a nivel hematológico, ¿verdad? O a nivel hepático por una repercusión. Más o menos claro. Sí, o sea, prácticamente cuando vuelve el flujo sanguíneo terminamos de matar o se termina de matar la propia célula, ¿no? Sí, o sea, cuando reperfundes, matas más células de las que ya tenían muertas. Sí. Ese es el problema de la encefalopatía. ¿Algo más? No, Doc, gracias. Órale, pues. Síganle.
Bueno, en cuanto a la clínica, pues los datos clínicos que se sugiere que el recién nacido puede estar expuesto a varios de estos, no es como que nomás presente uno y ya es hipoxia o asfixia perinatal, sino tiene que estar expuesto a uno o más. Y pues algunos de estos son la dificultad para iniciar y mantener la respiración, depresión del tono muscular y o de los reflejos, alteración en el estado de alerta, las crisis convulsivas que mencionó el doctor, intolerancia a la vía oral, sangrado del tubo digestivo, sangrado pulmonar, la hipotensión, las alteraciones del ritmo cardíaco, alteraciones de la perfusión, retraso en la primera micción y la oliguria, anuria y o poliuria. Y bueno, pues aquí los puse cada uno por aparatos y sistemas, porque, o sea, sí puede causar dificultad para iniciar y mantener la respiración, pero puede haber otras afectaciones en los aparatos y sistemas. Y dentro de los hallazgos respiratorios, aunque la insuficiencia respiratoria grave se observa con frecuencia en los bebés con asfixia perinatal grave, por lo general es el resultado de un trastorno subyacente o concomitante, como sería en una sepsis, una neumonía o un síndrome de aspiración de meconio. También es importante recalcar que la asfixia perinatal se asocia con la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que ocurre cuando la resistencia vascular pulmonar permanece elevada después del nacimiento, lo que resulta en una derivación de la sangre de derecha a izquierda a través del sistema circulatorio fetal, que estas vías pues conducen a la hipoxemia. Después de la asfixia perinatal, pues también puede ocurrir la apnea o la hipoventilación debido a la encefalopatía o a las mismas convulsiones. Y ya en casos severos puede ocurrir la muerte con apnea terminal si el bebé no se reanima con éxito. Dentro de los laboratorios y gabinete, pues podemos pedir una radiografía de tórax, una oximetría de pulso y gases en sangre capilar para determinar el estado pulmonar del lactante y también pues determinar la etiología subyacente de la dificultad respiratoria. Sin embargo, también es importante mencionar que la ecografía puede ser útil para el diagnóstico, pero no es el gold standard, por decirlo así. Es- Y también los Eso es muy lactantes con... importante lo de la ecografía, ¿eh? La ecografía no es el gol estándar porque no detecta lesiones isquémicas. Ujú. Lo único que puede detectar son lesiones hemorrágicas, ¿vale? Sí. Y pues los lactantes con insuficiencia respiratoria, pues también es importante mencionar que van a requerir una intubación y una ventilación mecánica durante las primeras horas de vida. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares, debido al mismo afectación hipóxico-isquémica, se pueden observar comúnmente una reducción del gasto cardíaco y haya una hipotensión debido a la misma contractilidad miocárdica alterada secundaria a la misma isquemia miocárdica. Los efectos isquémicos sobre el sistema cardiovascular se van a detectar mediante la medición de la presión arterial y por la evaluación de la función miocárdica. También la ecografía cardíaca es útil para demostrar la disfunción ventricular debido a una isquemia miocárdica y este también se puede utilizar para los bebés que tengan una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. También puede evaluar el estado del volumen para guiar la terapia del volumen para restaurar la presión arterial y evitar la sobrecarga de líquidos. Y pues también los marcadores cardíacos se utilizan para evaluar el daño miocárdico, pero no son específicos de la lesión causada por la asfixia perinatal. Siguiente, por favor. A ver, espera. Dale para atrás. Bueno, uno de los principales órganos que se puede fallar durante el proceso de la isquemia como tal, o de la
proceso de la asfixia perinatal es el corazón. Recuerden que no llega sangre a las arterias coronarias y esto puede producir una disfunción miocárdica. Entonces, si no le llega adecuada sangre a través de las arterias coronarias, ¿qué puede pasar con las células cardíacas? Pues empiezan a producirse la isquemia a nivel cardíaco y puede conllevar a la muerte celular de los miocardiocitos, ¿sí? Eso es lo que conocemos como insulto hipóxico isquémico. Entonces, ¿qué va a pasar con el corazón? Al momento de tratar de compensar ese efecto, va a empezar con una taquicardia. Y entonces eso que hace que se gaste más, le haya mayor gasto del consumo de oxígeno y por ende puede conllevar a que gaste este, más oxígeno el corazón, ¿vale? Entonces eso puede empeorar todavía más el daño miocárdico. Usualmente los niños con manifestaciones cardiovasculares posteriores al efecto de la isquemia o de la asfixia perinatal es ese, que hay una disfunción ventricular como tal. ¿Y cómo lo vamos a definir la disfunción ventricular? Pues no va a haber un adecuado latido cardíaco y esto no va a hacer que haya una adecuada fuerza de contracción y por ende el corazón va a perder ese cronotropismo. Eso significa que el corazón empieza a bajar la frecuencia cardíaca y por ende el gasto cardíaco baja. ¿Sí? Entonces, ese gasto cardíaco va a hacer que el volumen sistólico que salga de fuera del corazón no sea el suficiente para ir a aventar sangre a los demás órganos. Y esto va a hacer que se produzca un efecto de hipertensión arterial. ¿Sí? También es una serie de eventos desafortunados. Aquí lo importante, como en los laboratorios de gabinete, como les mencionó su compañera, es la ecografía cardíaca funcional. Básicamente, lo único que hacemos con la ecocardiografía es medir la fracción eyectada del ventrículo izquierdo, que indirectamente nos da el valor de decir que nuestro gasto cardíaco está normal, ¿sí? Y también podemos detectar si hay lesiones isquémicas a nivel cardíaco. Los marcadores cardíacos, como en este caso las troponinas, pues no las pedimos de primera instancia, pero sí deberíamos de pedirlas. Esto nos va a dar un efecto directo de isquemia cardíaca. Entonces, lo que son las troponinas, la fracción, salgamos, la fracción de la CPK, la fracción MB de la CPK, que son uno de los marcadores más directos junto con las troponinas para poder detectar hipoxia cardíaca. ¿Algo más? ¿Dudas o sí? No, doc. Síguele, No, no, doc. síguele. Ok, dentro de las manifestaciones renales, pues como les mencioné, se puede presentar la oliguria, que eh, esta se presenta como una manifestación de la disfunción renal y es común que se presente después de que haya sucedido la asfixia perinatal. Esto se debe a que el gasto cardíaco está reducido o hay un daño renal agudo secundario a una necrosis tubular. También es importante mencionar que el deterioro de la función renal se detecta por una elevación de la creatinina sérica. Se requieren las mediciones de la serie de la creatinina sérica y de electrolitos y un control continuo y preciso de la producción de orina para evaluar y seguir el efecto de la asfixia en la función renal. Y pues también dependiendo del grado de insuficiencia renal, puede estar justificado un tratamiento adicional como el ajuste del control de líquidos y electrolitos y la dosificación de medicamentos para que no afecte, bueno, los medicamentos que se excretan de vía renal pueden ajustarse en estos bebés. Ok, eso es muy, very importante. Sí, porque como les dije, son los tres órganos principales, es donde hago un poquito más de hincapié. También puede producirse un efecto isquémico a nivel de los glomérulos, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que imagínense la unidad funcional que es la nefrona. Entonces, no llega adecuada sangre al glomérulo, ¿sí? Entonces, la nefrona empieza a sufrir todo el mismo evento de isquemia, todo lo que ya les expliqué anteriormente, y eso va a hacer que disminuya la tasa de filtración glomerular. Entonces, al momento de disminuir la tasa de filtración glomerular, conlleva a toda una cadena de eventos desafortunados, pero ahora renales, que va a haber una alteración en lo que es la filtración de la creatinina, la filtración de las proteínas y la reabsorción y la excreción de electrolitos.
Por eso les dice su compañera que es importante tomar laboratorios de gabinete como la creatinina sérica y los electrolitos de manera constante. ¿Por qué? Porque ya tonté el riñón como tal, no le llegó un adecuado flujo sanguíneo. Entonces, no hay una adecuada filtración glomerular a nivel sérico, la creatinina empieza a aumentar, produciendo los datos indirectos de una lesión renal aguda, ¿sí? Más que nada lesión renal aguda. Entonces, es muy importante en estos casos, mis chicos, nosotros pedir un examen general de orina. El examen general de orina, lo único que nos lo pedimos es para poder ver la celularidad del ego. ¿Sí? Cuando tenemos cilindros granulosos, significa que hay datos indirectos de necrosis tubular aguda. ¿Qué significa eso? Que los cilindros granulosos van a ser distintas células que se secretan y son un marcador directo de necrosis tubular aguda. Es la complicación del efecto del evento hipóxico isquémico a nivel del riñón. Entonces, nosotros el manejo con estos niños en la encefalopatía hipóxico-isquémica es multifactorial, o sea, tengo que estar manejando desde el punto de vista hemodinámico, pero también desde el punto de vista de los líquidos. Entonces, yo a estos niños usualmente no manejo grandes volúmenes de líquidos. ¿Por qué? Porque no tengo un funcionamiento renal correcto. Entonces, ese líquido se va a empezar a acumular y producir edema pulmonar, edema agudo de pulmón como tal, o puede producir generalizado por fuga espalda. Y entonces, por eso nosotros estamos con un control continuo y preciso de la producción de orina, que va a ser el dato directo de que mi filtración glomerular está funcionando de manera adecuada. Más o menos claro. Si yo veo que disminuye mi flujo urinario, o que llegamos a la oliguria, que está pasando mi riñón, ya no está filtrando. Entonces, en este caso, pues ya tenemos que buscar terapias sustitutivas renales en el caso del neonatal, pero pues ya estas son complicaciones muy, muy severas. Síguele, Sara. En cuanto a los hallazgos hepáticos, pues la elevación de las enzimas hepáticas definida como un nivel de alanina transaminasa que sea sérica mayor a 100 unidades sobre litro es común en los bebés con asfixia perinatal y la función hepática disminuida puede contribuir a la hiperbilirrubinemia, a la hipoalbuminemia, a la producción reducida de factores de coagulación y afectar la farmacocinética de los medicamentos que dependen del metabolismo hepático o de la excreción biliar. Se desconocen los efectos a largo plazo de la hipoxia isquémica hepática neonatal, pero sí, pues sí es importante recalcar que esos efectos hace. Y pues ya los mencioné, pues la elevación de la alanina transaminasa sérica es la que nos ayuda a determinar eh, lo de la asfixia perinatal de forma hepática. Sí. Lo que es la EGP, esos son datos directos de isquemia hepática, ¿sí? O de muerte de hepatocitos. Hay otros Ujú. más que también pueden elevarse, que son todas las demás transaminasas, como la transaminasa glutámica oxalocética, también la fosfatasa alcalina es muy importante, y la EGT, que es la gamma-glutaril transferasa, ¿sí? Entonces, si se elevan todas esas enzimas hepáticas, son datos directos de hipoxia hepática, ¿sí? O muerte celular de hepatocitos. Entonces, ahí esta es la afectación que va a conllevar a la función hepática disminuida. Entonces, si la función hepática está disminuida o el hepatocito está pendejado, falta de isquemia, por esa isquemia, ¿qué va a pasar con el metabolismo de la bilirrubina? Pues no se va a producir de manera adecuada y produce una hiperbilirrubinemia, ¿sí? De tipo directo. Y si no se produce todo ese metabolismo, pero que la bilirrubina se une a la albúmina. Entonces, van a disminuir los niveles de albúmina porque no hay albúmina que pueda conllevar a que las bilis se vayan a transportar a través de los canalículos hepáticos para la excreción. Entonces se concentra esta bilis como tal y produce una ictericia de tipo patológico. Aquí también tenemos que tomar en cuenta el funcionamiento hepático por todos los medicamentos que podamos conllevar en el niño, porque disminuye la farmacocinética de los medicamentos y puede hacer que aumente la concentración sérica de los mismos y por ende pues afecte el metabolismo y aumente la toxicidad hepática. Síguele. Sí. En los efectos del tracto gastrointestinal, pues es común que haya una reducción de la tolerancia a la alimentación enteral
en estos bebés, y esto es debido a una redistribución del flujo sanguíneo desde la circulación esplánica hacia órganos vitales como pues, el cerebro. Y por lo tanto, pues se proporciona alimentación enteral nula o mínima en los lactantes que tengan esta enfermedad. Y pues esto se tiene que tomar en cuenta particularmente durante la hipotermia terapéutica. Y además, la asfixia perinatal puede conllevar a un mayor riesgo de enterocolitis necrosante en los recién nacidos a término o que estén casi a término. Y lo que les explica Fertos es lo básico. Por la misma redistribución de los flujos sanguíneos, obviamente va a llegar menos sangre a los intestinos. Entonces, Doctor, usualmente nosotros, mándeme, disculpe, es que no sé si soy yo, pero se escucha bien, bien bajito. escucho bien bajito yo. Sí, Sí, doctor. Sí, ya, A ver, ahí, sí, doctor, se escucha acomodo un mi poquito bajito. micrófono. sí, A ver, perdón. ¿se escucha mejor ahí? Sí, ahí ya súper Ah, bien, ok. gracias. Que traía acá el micrófono en la oreja. Bueno, entonces, si disminuye por esa redistribución del flujo sanguíneo cerebral a nivel de la mucosa gástrica, pues obviamente no va a haber una adecuada tolerancia a la alimentación. Usualmente estos bebés los dejamos en ayuno 72 horas. Una es por eso. Y dos es porque si yo le doy de comer a mi bebé en esas primeras 72 horas que estamos en el evento de la isquemia, pues no va a haber quien absorba adecuadamente esos nutrientes, ¿verdad? Y si se acuerdan, cuando vimos enterocolitis necrosante, ¿cuál era el efecto principal? Que era un proceso isquémico que conllevaba una translocación bacteriana y producía la enterocolitis necrosante. Entonces, para que lo lleven en cuenta que la idea es que se queden en ayuno por lo menos las primeras 72 horas para permitir que el flujo circulatorio vuelva a llegar de manera adecuada a los intestinos. ¿Y cómo me doy cuenta? Con la disminución del lactato. Si el lactato está elevado, significa que hay un metabolismo anaerobio, significa que no hay una adecuada oxigenación en los diferentes tejidos. Entonces, cuando mi lactato pueda volver a bajar o se encuentre por debajo de 1, ya es cuando yo puedo volver a alimentar a ese bebé. ¿Qué más? Bueno, en las manifestaciones hematológicas pues, va a haber un deterioro de la coagulación y puede haber trombocitopenia. Y pues el deterioro y de la coagulación y la trombocitopenia pues, son comunes después del evento de la asfixia grave. Y esto Ajá. se debe a varios factores. La coagulación intravascular diseminada ocurre después de la asfixia perinatal, lo que resulta en un consumo continuo de factores de coagulación y de plaquetas, y una supresión de la médula ósea que contribuye a la trombocitopenia. Este es debido a un deterioro de la producción hepática de factores de coagulación debido a la misma lesión hepática que les mencioné anteriormente. Y pues también se ha informado que la asfixia perinatal está asociada a un aumento en el tiempo de sangrado y de la disfunción endotelial. Y pues en cuanto a la pérdida de sangre, se debe, bueno, la pérdida de sangre prenatal o periparto o intraparto grave debido a una hemólisis o una transfusión feto-materna masiva, una pérdida de sangre durante el desprendimiento de la placenta, puede ser una causa o varias causas de la asfixia perinatal. Muy bien, no tengo nada que decir de eso. Siguiente. Y ya el metabolismo de la glucosa en los recién nacidos con asfixia perinatal, pues hay una hiperglucemia. Ya. Bueno, ya está bien. Sí, ya. Ok. Y como les decía, pues el metabolismo de la glucosa en los recién nacidos con asfixia perinatal, pues inicialmente hay una hiperglucemia, está inducida por el estrés. Seguida de esto va a haber una fuerte caída en los niveles de glucosa debido al alto consumo de la glucosa que agarra el cerebro. Y la hipoglucemia también es más común en bebés con un daño hepático grave debido a una glucólisis inadecuada. Y ya para su diagnóstico podemos hacer lo que es la exploración física y pues se utiliza la clasificación de CERNAT, como lo he escrito ahí, para clasificar el grado de encefalopatía hipóxico-isquémica y pues casi enteramente por datos que arroja la exploración física podemos determinarlo. Y pues ahí está la tabla.
Es pregunta de examen, muchachos, lo de la clasificación de Sarnat. Usualmente la clasificación de Sarnat es básicamente una clasificación para estadificación. Y dependiendo de cómo se encuentra el niño de ponchado, en pocas palabras, como lo ven ahí en todas las alteraciones neurológicas que pueda tener el niño, en eso lo vamos a clasificar nuestra encefalopatía hipoxico-isquémica. Usualmente los niños cuando tienen un grado leve de encefalopatía, usualmente son niños que pueden estar reactivos, ¿verdad? Todavía y hiperalertas o letárgicos. ¿Sí? Pero conforme van avanzando los grados, pueden conllevar a que el niño esté totalmente ponchado sin datos de respuesta neurológica basales y las pupilas pues están totalmente arreflécticas, ¿verdad? Y lo que más necesitamos en respecto a la valoración con laboratorios, pues es el electroencefalograma para poder medir la actividad cerebral o la actividad ictal que pueda tener el niño. Doctor, Dígame, dígame. en diagnóstico, entonces, en primera instancia, ¿qué es lo que se le pide de estudios? Se le pide lo de, ¿eh? Tienes que, tienes que pedirle todo. ¿Sí? Lo Ah, que es biometría, pruebas de funcionamiento hepático, renal, de primera instancia, cuando ya sabemos que hay un evento de asfixia, es la gasometría de cordón umbilical. Es lo primero para poder clasificarlo en una asfixia perinatal. Cuando ya llega el niño y ya decimos, no, pues ya tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica, se le pide todo. Básicamente es todo, ¿por qué? Porque por todo lo que habíamos visto de las complicaciones que va a tener con llevar la encefalopatía hipóxico-isquémica a nivel renal, cerebral, corazón, hepático y vascular, digo, hematológico. Ese es el algoritmo, ¿eh? Pero realmente el gol estándar de diagnóstico es la clínica, ¿sí? Que es la ok, clasificación de Sarnat. ok, gracias. No de nada. Siguiente. Y bueno, pues en sus diagnósticos diferenciales, pues puede haber encefalopatías secundarias a malformaciones cerebrales, encefalopatías por trastornos genéticos, por trastornos metabólicos, infecciones congénitas, kernicterus y una vasculopatía placentaria, severa preeclampsia o un trastorno tiroideo materno. Siguiente. Y pues ya en su tratamiento, el manejo se realiza en terapia intensiva neonatal y pues tiene muchos pasos por lo que pueden ver ahí. Lo primero pues es mantener los niveles de oxemia adecuados, evitando la hipoxemia que pueda exacerbar la lesión. Hay que evitar la hipercamia por riesgo de vasodilatación y disminución del flujo sanguíneo cerebral. Hay que optimizar la perfusión y evitar la reperfusión de los tejidos que pueda producir que la zona infartada se torne hemorrágica, como mencionó el doctor. Y se recomienda mantener una presión arterial media de 45-50 en recién nacidos a término y 35-40 en recién nacidos pretérmino, con pesos menores a 200.000 gramos. Para esto, pues hay que llevar otra serie de pasos, que primero pues es la monitorización continua, que ya lo hemos mencionado. La presión venosa central en recién nacidos a término debe de ser de 5 a 8 y en pretérminos de 3 a 5. El uso de dopamina se puede sugerir y pues este se utiliza en dosis de 2 a 5 unidades sobre kilogramo minuto para mejorar la perfusión renal. En la miocardiopatías físicas se recomienda el uso de dolbutamina entre 5 a 10 nanogramos sobre kilogramo minuto. Y ya dependiendo del caso, se puede utilizar beta agonistas periféricos como isoproteronol o alfa bloqueadores periféricos y nitroprusiato. También se puede reducir el mínimo la administración en bolo de sustancias coloides y de bicarbonato. Hay que efectuar la reposición de volúmenes de forma lenta, por lo que ya hemos mencionado, de que si lo hacemos de forma brusca podemos hacer más daño. Reducir al mínimo la administración de agua libre, emplear el juicio de agentes presores que pueden disminuir al mínimo la necesidad de coloides y pues la medición de la presión intracraneal también puede ser eh, utilizada. Dale el siguiente.
Y pues también hay que mantener los niveles de glucemia adecuados para aportar suficiente sustrato al cerebro y evitar la hipocalcemia. Y pues el manejo de convulsiones, se puede utilizar el fenobarbital, ya sea en la primera crisis, y pues el dosis, si Perdón, se, perdón. no, si persiste la convulsión, pues ya podemos utilizar la fenitoína o el midazolam. Y pues para el edema cerebral se puede prevenir manteniendo una buena estabilidad hemodinámica, pues la adecuada presión intracraneal. Y ya para las medidas neuroprotectoras, pues hay varios medicamentos que se pueden utilizar, pero no hay una evidencia científica como para siempre utilizarlo. Entonces, depende del criterio del... Ahí en las medidas neuroprotectoras anteriormente, esto es algo nuevo que acaba de salir, pero algo hace algunos años utilizábamos algo que se llama la eritropoyetina. A partir del 2022 empezaron a salir muchos estudios que pues dicen que la pinche eritropoyetina sirve para dos cosas, para nada y para pura madre, pero lo que se creía anteriormente, que la eritropoyetina hacía que se estimulara la liberación de un factor de crecimiento vascular por la producción de nuevos eritrocitos, pero también producía ese factor de crecimiento vascular que hacía que formara una neovascularización cerebral y llegara a mayor flujo sanguíneo a las partes que estaban isquémicas. Pero pues es algo que actualmente ya no se utiliza. El tratamiento ideal para la encefalopatía pues es la terapia perdón, la terapia con La hipoxemia, digo la, la, hipotermia, ¿no? la hipotermia terapéutica, exactamente, que es lo que Eso lo actualmente se tengo utiliza. más adelante yo, Doc. Va, órale pues. Entonces, pues ya me callo porque me jalan que me callar. No, no, no. Entonces, lo demás del tratamiento que nos menciona su compañera Fernanda es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar al niño de manera global, ¿sí? Evitar la hipocalcemia, evitar el manejo de las crisis compulsivas, que lo dijo muy bien, que el tratamiento ideal es el fenobarbital. En crisis refractarias utilizamos la fenitoína, levetiracetam, y ya en unas crisis muy, muy refractarias ya utilizamos el midazolam en casos extremos. Pero como les digo, esos son los principales medicamentos que se utilizan. Entonces es manejarlo desde lo neurológico, lo hemodinámico, lo ventilatorio, evitando la hipercapnia, y lo gastronutricio pues con el ayuno transitorio de 72 horas hasta que veamos que haya una adecuada redistribución del flujo sanguíneo a nivel gastrointestinal, ¿sí? Entonces pues hay que manejarle todo a estos plebes, ¿va? Síganle. Y bueno, ya para el pronóstico, pues 20 a 45 de los supervivientes presentarán secuelas neurológicas. De estos mismos, 40 son mínimas y 60 graves. Y ya, pues si presenta la encefalopatía, pues puede ser de grado 1, tienen una evolución normal a un 100%. Si es grado 2, tienen un 80% de evolución normal. Y ya si llegan a un grado 3, pueden fallecer hasta un 50%, y los pues, quedan con secuelas graves. Siguiente. Y ya pues para la prevención, pues hay que hacer una valoración prenatal, hay que hacer estudios de antecedentes y el control prenatal. El monitoreo perinatal, pues hay que monitorizar todo lo que conlleva lo del bebé. Y pues ya el diagnóstico y manejo en la sala de partos, pues el utilizar el APGAR y pues contar con todos los medios necesarios para una adecuada reanimación neonatal. Y pues ahí vienen algunos factores preparto y factores sin preparto. Ya. Y bueno, pues ahora continuando con lo de la encefalopatía hipoxicoisquémica, es de que, pues como ya se mencionó anteriormente, pues va a ser un daño encefálico que se va a producir por consecuencia de uno o varios eventos de asfixia, que se va a dar principalmente pues en un periodo antes del nacimiento del bebé. Entonces, en su epidemiología se ha visto que el 23% de los 4 millones de muertes neonatales pues se ha visto por lo que es los eventos de asfixia. Entonces, pues unas literaturas lo manejan como que de uno por cada 1000 niños a término pueden
a nacer con la encefalopatía hipóxico-isquémica, pero otras pues dicen que casi alcanza de 30 niños por cada 100. Entonces, pues si se fijan, no es algo tan común, pero tampoco tan raro. Entonces, pues es probable que pues en algún punto de nuestra carrera si nos toca enfrentarnos con algún caso de este tipo. Entonces, pues es bastante importante que sepamos esto. Y pues gran parte de los niños que padecen esto, pues generalmente pues mueren o cuando tienen un diagnóstico pues oportuno se podría decir, sobreviven, pero generalmente estos niños pues tienen secuelas graves a largo plazo, que pues estas se las voy a mencionar un poquito más adelante. Y pues entre ellas las secuelas más comunes se podría decir es una parálisis cerebral. Entonces, para la etiología de la encefalopatía hipóxico-isquémica, hay pues bastantes, la verdad, pero pues aquí les puse unas que pues yo creo que son las más comunes, entre comillas, o más importantes, que pues la primera es el desprendimiento prematuro de la placenta y otra es el cordón umbilical alrededor del cuello. No sé, Doc, si esto no está mal, pero estas dos primeras son las más comunes Ajá, o, así es. o la más común es Es- la del cordón, ¿no? La más común es la del cordón umbilical. Usualmente el cordón umbilical pues, puede producir la asfixia por el hecho de que no permite el adecuado flujo sanguíneo placentario, primero que nada, y cuando ya nace el niño no permite el adecuado proceso de respiración. Pero también todas las demás son muy, muy comunes, como en el caso del prolapso del cordón umbilical. Cuando se hace la amniorexis de manera temprana, si saben bien cuándo se debe hacer la amniorexis, ¿alguno sabe? O sea, romperle la membrana para que nazca el bebé. Eh, No, Aunque no saben, chicos, es ginecología básica. Eso no es cuando hay Se debe. ruptura prematura de membranas, que tenemos que ver lo del líquido amniótico. No, 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 no cambiemos de tema. Acuérdense que cuando nace el niño a veces se rompen de manera espontánea las membranas, pero usualmente cuando hacen el trabajo de parto que lo inducen, sí, se debe hacer la ruptura con la amniorexis, o sea, meter un amniotomo y romper las membranas para que empiece a dilatar de manera más rápida. Sí, pero la idea es que cuando vayan a hacer la amniorexis, tiene que estar el niño ya encajado, ¿sí? En el canal de parto. Si ustedes lo hacen antes y el niño no está totalmente encajado, lo que va a pasar es que se va a ir el cordón umbilical por encima de la cabeza y se va a prolapsar. Y entonces, si se prolapsa el cordón umbilical, pues no va a haber un adecuado flujo sanguíneo placentario materno. Entonces, eso va a conllevar a la hipoxia o a la asfixia perinatal como tal. ¿Sí? Y todos los demás también son muy comunes, pero principalmente son esos tres: el desprendimiento prematuro de la placenta norma incierta, el cordón umbilical alrededor del cuello y el prolapso del cordón umbilical. Sí. Y esto de la ruptura uterina, lo vi, Doc, pero no, o sea, no sé si sea solamente por esto, pero decía que cuando es una mujer que está embarazada y tuvo una cesárea previa, en la cicatriz que se hizo la incisión, puede hacer esa ruptura uterina, ¿no? Y por ahí empieza a sangrar. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, no, es algo muy común que pueda pasar, pero son casos muy extremos. Usualmente las rupturas uterinas se asocian a trabajos de parto muy prolongados, o que no se manejó bien la adecuada inducción del trabajo de parto, o que ya la mamá es multigesta, ¿verdad? Entonces, cuando son multigestas, a lo que me refiero es que tienen muchas embarazos previos, el útero se vuelve un poco más delgado y tiene mayor complicación tiene mayor riesgo de romperse. Si hay una ruptura uterina, es muy poco probable que el niño sobreviva, a menos de que le hagan una cesárea súper de urgencias, pero siempre sale en la mayoría de las ocasiones bien ponchado. Sí. Y pues las demás, pues creo que son bastante obvias, ¿no? Y por ejemplo, la hemorragia fetomaterna masiva, que esta también la mencionó Fer anteriormente, esta pasa cuando la sangre fetal pasa al torrente sanguíneo de la madre. Y esto también generalmente pasa a través de alteraciones en la perfusión de las vellosidades placentarias. Y lo que va a causar esto es de que nos va a causar una anemia severa
en lo que es pues el neonato. Entonces, pues por eso también el niño puede presentar lo que es la encefalopatía hipóxico isquémica. Y pues ya, las más comunes son los primeros dos, ¿no? Los primeros tres. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, tenemos la clasificación de Sarnat, que pues esta, si se fijan, pues el grado 1, a comparación del grado 2 y el grado 3, es que cada vez el niño se va poniendo más grave. Entonces, pues es bastante fácil de nosotros también poder clasificar esto, porque con lo primero que nosotros podemos evaluar a este niño es con el nivel de conciencia, si se fijan, cada vez se va poniendo más grave, también con el tono muscular cada vez se va poniendo más grave, y algo también bien característico de nosotros poder clasificar una gravedad de estos son las convulsiones, porque si se fijan en el grado 1 tenemos que son las convulsiones ausentes y en el grado 2 son frecuentes, entonces aquí es donde generalmente los niños van a convulsionar. Y en el grado 3, como tenemos pues una actividad eléctrica ya muchísimo más reducida y hay una depresión bastante grande en ese niño, pues como no hay tanta actividad eléctrica, pues por ende no va a haber pues ya tanto la presencia de las convulsiones o van a ser ya rarísimas o pues no va a tener nada. Pero no significa que, si no tiene convulsiones, no significa que no sea grado 3 ese niño, porque aparte pues tenemos que evaluar lo que es el nivel de conciencia y el tono muscular y todo lo demás. Entonces pues sí es bastante importante esta tablita. Y para su diagnóstico clínico, pues para diagnosticar esta patología tenemos que tener que existan antecedentes de que este niño tuvo un evento asfíxico. Entonces, aparte de que tenga ese evento asfíxico, tiene que tener una repercusión clínica. Y como ya se mencionó anteriormente, tiene que tener un pH menor de 7 y se tiene que tomar esa sangre arterial del cordón umbilical. Y al momento de nosotros hacer el segundo Apgar, que es después de los 5 minutos, ese niño tiene que tener de 0 a 3. Y aparte, pues tiene que tener alteraciones neurológicas como las que ya se mencionaron, que sea un niño letárgico, que esté irritable, que tenga convulsiones, entre otras. Y aparte, pues de la disfunción orgánica, por lo mismo evento hipóxico isquémico, pues que no se perfundieron bien otros órganos. Entonces, como ya mencionó el doctor anteriormente, pues aquí es donde tenemos que hacer diversos análisis de sangre para pues nosotros ver qué tal está el funcionamiento de cada órgano de ese niño. Entonces aquí también es muy importante saber que las manifestaciones clínicas van a estar siempre en relación a la intensidad del evento asfíctico. Entonces, si tenemos más de un evento asfíctico, es más probable que ese niño esté más grave todavía, o que si es un evento que tuvo más duración, pues por ende el niño va a estar más grave. Y pues aquí les puse el test del Apgar, yo creo si se acuerdan de este, que pues básicamente es para ver el estado del recién nacido y nos mide lo que es la apariencia, el pulso, los gestos, la actividad del tono muscular y básicamente la respiración. Entonces, aquí se ve que generalmente pues los niños que tienen su segundo Apgar a los 5 minutos, que tienen una puntuación de 0 a 3, estos generalmente tienen un pronóstico pues bastante malo. Entonces, pues sí los tenemos que vigilar bastante. Y pues para su evaluación neurológica, esta es nosotros aquí, si tenemos un niño con esta patología, tenemos que realizar una evaluación clínica completa. Y esta se tiene que realizar dentro de las primeras 4 horas de vida de ese niño. Entonces, nosotros tenemos que mostrar especial interés en lo que es el estado de alerta, el tono muscular, las respuestas motoras y la reactividad, que más que nada la reactividad serían los reflejos osteotendinosos, o por ejemplo, así como aquí está la maniobra de Moro. Y, Doc, aquí encontré otra tabla, que es la escala modificada de García y Alix, que va a venir siendo exactamente la misma que de Sarnat, pero por eso se llama modificada, porque aquí decía que era una evaluación mucho más rápida y que se hace hincapié en los primeros 4 cosas del niño, y aquí no hay necesidad de hacer la de el electroencefalograma. Pero esto yo lo vi como contradictorio, porque para nosotros estar seguros de la encefalopatía, tenemos que pues tener corroboración del electroencefalograma. Pero pues esto lo hicieron como que modificada para hacerlo como que más rápido. Sí, eso es mucho más rápido. Si se dan cuenta,
En esa clasificación, básicamente te la da con los puros efectos clínicos que pueda tener el niño, ¿ah? Que son la capacidad para tragar, la capacidad del tono muscular, la respuesta motora, ¿sí? Y hay veces que ya en casos más aislados o en lo que es en la clasificación B, ya en lo que es en lo grave, nada más vemos si hay disfunción del tallo cerebral. ¿Cómo vamos a ver si hay signos directos de disfunción del tallo cerebral? Si el niño no tiene la capacidad de toser o reflejos protectores de la vía aérea, si no hay presencia de, por ejemplo, el reflejo corneal, si no hay presencia de un reflejo fotomotor o concentual, pues ya son datos de que el tallo cerebral está totalmente abolido, ¿eh? Y en ese caso, uno de los principales que no tengan los reflejos, aparte de los reflejos protectores de la vía aérea, va a ser que tenga la incapacidad para poder tener un mecanismo autónomo de respiratorio, y estos niños son dependientes todo lo que resta de su vida a un ventilador mecánico, si es que no mueren antes de eso. Dependiendo de la severidad, tanto de García Ali como Sarnat, pues como lo vieron ahorita en el pronóstico, pues el pronóstico es muy malo. ¿Sí? La mayoría de los niños mueren, y los que no mueren pues tienen secuelas neurológicas permanentes, como es lo que es la parálisis cerebral infantil, o que están dependientes de un ventilador mecánico, o pues ya prácticamente quedan como R1 de pediatría, y totalmente ponchados. Bueno, síguele a la... Y bueno, aquí también tenemos auxiliares diagnósticos que pues podemos usar lo que es el ultrasonido craneal, que pues este es bastante, o sea, como ya se mencionó, no es el gold standard, pero este nos ayuda bastante porque aparte de no ser invasivo, pues es algo que pues tenemos un niño, ¿no? Acaba de nacer, lo podemos utilizar porque no lo somete a una radiación. Aparte pues de que es de bajo costo y podemos utilizarlo si el niño tiene una estabilidad dinámica. Entonces este tipo de examen lo podemos nosotros llevar hacia el niño y no nosotros al niño hacia el examen. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, pues este es como que nuestra primera instancia, pero pues no gold standard. Y como ya mencionó el doctor anteriormente, pues este no nos va a decir acerca de lesiones isquémicas, pero por ejemplo nos puede orientar a, bueno, lo que podemos observar es características de edema o también de prolapsos ventriculares. Entonces, como estas partes de las flechas son zonas en las que hay edema generalizado y difuso. Bueno, edema difuso, perdón. ¿El prolapso o el colapso? Colapso, perdón. Sí, Perdón, sí. Colapso. Sí. Sí. Entonces, como les dijo su compañero y se los he repetido nada más, ¿para qué sirve la ultrasonografía craneal? Nada más lo único que vemos son las hemorragias periventriculares, la leucomalacia periventricular y la hidrocefalia que pueda causar esa hemorragia. Usualmente, una de las complicaciones de que tengamos una hemorragia peri o intraventricular es que se tape el sistema de conducción de líquido cefalorraquídeo y produzca una hidrocefalia posthemorrágica. Entonces, la mayoría de las ocasiones esto hace que, aumente la dilatación de los ventrículos laterales, y por ende lo catalogamos en una hidrocefalia, y la otra es que disminuya el aporte sanguíneo que puede haber a lo que es el cuerpo calloso, ¿sí? Entonces no va a haber una adecuada producción de líquido cefalorraquídeo ni una reabsorción adecuada, entonces por ende se acumula más líquido, y el niño pues ya tiene un evento de hidrocefalia, a pesar de todas las lesiones isquémicas que ya tuvo, se vuelve más fregado. Sí, aparte de que los niños que presentan edema cerebral, pues aumenta su presión intracraneal, ¿no? Entonces estos niños que presentan ese edema cerebral tienen todavía peor pronóstico. Así es. Y bueno, aquí también tenemos lo que es el electroencefalograma, que se tiene que realizar dentro de las primeras 6 horas. Y aparte, nos va a hablar de, si se fijan, de establecer un pronóstico preciso. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de realizar lo que es el electroencefalograma, podemos ver lo que son las ondas. Bueno, este casi no lo he entendido porque decía, bueno, no supe cómo leerlo el electroencefalograma, porque parecían mucho las ondas, pero algo vi que era así de que se hacían más protuberantes y más picudas, ¿no? Cuando tienen un evento, como por ejemplo, podemos diagnosticar lo que son la severidad moderada.
Ajá. por las convulsiones. Exactamente, sí. Sí, miren, soy bien sincero, yo tampoco sé leer electroencefalogramas. Sí, está bien raro ese. Sí, sí, está bien raro. Básicamente lo único que te dice es si hay actividad cerebral, Simón. Si hay estados de ictus, o sea, a lo que me refiero, perdón, de estados convulsivos, el electroencefalograma empieza a poner como dientes de sierra, o sea, empieza a tener una actividad aislada. Y lo que hace el electroencefalograma es que le ponen un chingo de electrodos al niño alrededor de la cabeza y dependiendo de dónde se encuentre la alteración o en qué electrodo, es la zona donde se encuentra el foco ictal, ¿sí? O sea, el foco convulsivo. Y básicamente empieza a dar ondas picudas como si fuera un electrocardiograma, pero significa que hay una actividad exagerada eléctrica a ese nivel. Es lo único que le sé poquito. Y bueno, aquí también tenemos lo que es la tomografía computarizada de cráneo, que esta pues va a tener mayor sensibilidad y especificidad que un ultrasonido, pero lo que pasa aquí es de que este estudio ya somete al niño a cierto grado de radiación. Entonces, si nosotros no estamos seguros de nuestro diagnóstico o no queremos pues errarle, pues sí podemos utilizar este tipo de estudio. Pero ahorita les voy a hablar más de otro. Pero pues este también es bastante bueno y si se fijan, pues aquí ya se ven más claramente ciertas estructuras, como por ejemplo es súper característico, por ejemplo, en estas partes de las flechas se ve un borramiento generalizado de los surcos cerebrales corticales. Entonces, si se fijan, esto es muy característico de lo que causa un edema. Y aparte aquí ya podemos ver en esta parte podemos ver una hiperdensidad, que esto nos habla ahora sí de un evento isquémico. Entonces, pues si se fijan, este ya es un examen que sí somete al niño a cierta radiación, pero ya nos habla de un diagnóstico todavía más sólido. Sí. Y pues aquí como gold standard, se puede decir, ¿no? Es la resonancia magnética. En este sí vamos a tener la información así exacta de cuál es el daño cerebral con el cual cuenta ese niño. Y pues sí, aquí pues sí no hay falla. Y se tiene que realizar dentro de la primera semana de vida, porque pues también mientras más avanza el tiempo, pues más grave se puede poner ese niño. Entonces, pues el gold standard para ver una encefalopatía hepática, pues sí es la resonancia magnética. Pero solamente este se usa cuando no estamos seguros de nuestra clínica o de nuestro abordaje, porque pues este ya te da la información para ver qué tanto tejido daño cerebral hay. está isquémico, qué tanto daño hay. ¿Qué más? Y bueno, también vi que había una angiografía por resonancia magnética. Creo que casi no se usa porque sí es algo un poquito más invasivo, pero pues nos habla de lesiones vasculares. Entonces podemos aquí en ver lo que es un sangrado o un infarto de ciertas áreas cerebrales. Sí, pero creo que casi no se usa. No, casi no. Y pues bueno, el tratamiento farmacológico. Tenemos que aquí nosotros vamos a usar, por ejemplo, los anticonvulsivantes, que pues las crisis convulsivas secundarias a un evento hipóxico isquémico nos hablan de una severidad moderada, como ya les mencioné, que estas, si se fijan, eran frecuentes en la clasificación de Sarnat. Entonces, esto nos va a hablar de una lesión cerebral aguda. Entonces, aquí es importante que ustedes sepan que si tenemos un niño que tiene convulsiones y que tuvo un evento de asfixia, ese niño tiene peor pronóstico que los niños que no convulsionan. Entonces, si convulsionan, tiene mal pronóstico que los que no. Usualmente cuando ya tenemos cualquier encefalópatas, independientemente de la clasificación, nosotros les ponemos anticonvulsivantes profilácticos. ¿Por qué? Porque si convulsiona, pues más tejido cerebral se va a dañar. Entonces, pues hay que evitar que convulsionen la mayor cantidad posible, ¿verdad? Sí, de hecho, ahí le puse que no se recomienda tratamiento profiláctico, pero hay situaciones en las que nosotros sí podemos darlo. Porque, por ejemplo, si tenemos un niño que tenga convulsiones frecuentes o convulsiones prolongadas, ahí sí podemos darlo de una. Y pues aparte, si tenemos pues ya la relación clínica y aparte hacemos el electroencefalograma, y si no tenemos una traducción del electroencefalograma, pues no se le dan anticonvulsivantes al niño, a menos de que tenga la repercusión clínica. Ajá, a menos que tenga la repercusión clínica y pues el electroencefalograma
básicamente nos va a decir si sí o si no los debemos utilizar. Si no, si sale que no tiene crisis convulsivas o focos musicales, se quitan los anticonvulsivantes y se chingó. ¿Sí? Pero si ya en el electroencefalograma si hay crisis convulsivas, pues ya los dejamos y los mantenemos en las dosis estandarizadas. Sí, y pues como ya se mencionó anteriormente, los pilares del tratamiento para estos niños que tienen esas crisis convulsivas es el fenobarbital y pues la fenitoína. Que pues el fenobarbital es un barbitúrico que tiene selección por los receptores GABA alfa y pues su dosis de administración es de 20 a 40 miligramos por kilogramo de peso y pues sus dosis de sostén son de 5 a 7. Y también de la fenitoína, que este actúa inhibiendo los canales de calcio, digo de sodio, perdón. Sodio. Sí, y lo que pasa aquí con este medicamento es de que también lo tenemos que dar a 20 miligramos por kilogramo de peso en dosis carga, entonces tiene que ser una dosis bastante alta. Y luego ya después de eso vamos a dar una dosis de sostén de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso. Y si esa crisis convulsiva no cede, pues ya optamos por otro tipo de anticonvulsivantes, como por ejemplo ya utilizamos lo que son las benzodiazepinas, que podemos utilizar la lorazepam de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso o midazolam, como ya mencionó el doc. Entonces, aquí también les puse un video que está bien cortillo, pero es para que vean que las convulsiones que hay en los niños o adultos no son, o sea, tan idénticas a los neonatos. Hagan de cuenta que aquí tenemos que observar bastante bien a los niños, porque si se fijan, a lo mejor ustedes pueden pensar, no, pues solamente se está moviendo, pero no, si se fijan, pueden ser crisis convulsivas sutiles. Entonces, por ejemplo, vean la piernita del niño y su manita, y aparte su boca. Entonces, nosotros, cuando tengamos un niño, siempre tenemos que estar bien atentos de ellos y de los movimientos que tienen. Aparte de que como en este niño se puede poner rígido, si se fijan, tratan de desdoblar sus extremidades y está bien rígido y está teniendo una crisis convulsiva. Aparte de que pues, puede tener perdido desviación ocular. ¿Mande? Qué buen video. Sí. Bueno, entonces les digo, ¿cómo se dan cuenta cuando un bebé convulsiona? Usualmente uno piensa cuando recién entra a este rollo que van a tener crisis convulsivas generalizadas, pero la mayoría de las ocasiones en los bebés son crisis parciales focales, ¿sí? Y cuando tenemos esas crisis parciales focales es muy importante tomar en cuenta que a lo mejor pueden tener un movimiento de una simple extremidad, como en el caso del video, y lo que más acompaña pues es la rigidez muscular. Lo que nosotros hacemos para saber si realmente es una crisis convulsiva, agarramos la extremidad del niño. Si la extremidad del niño, los movimientos se paran, a pesar de que nosotros los sostenemos, significa que no es una crisis convulsiva, pero si los movimientos siguen a pesar de que ustedes lo agarren, es una crisis convulsiva. ¿Sí? Usualmente los niños son muy fáciles de diagnosticar las crisis convulsivas porque a veces, la mayoría de las ocasiones, como en ese caso de ese niño que no está intubado, la mayoría de las ocasiones se acompañan de bradicardia y de saturación de oxígeno. Básicamente hacen prácticamente una apnea durante el proceso de la crisis convulsiva. Y como les digo, la mayoría de las ocasiones son meramente parciales. Doctor, entonces aquí en diagnóstico el gold estándar es el electro y también la clasificación de Sarnat. Es lo mismo exactamente lo que habíamos visto anteriormente. No que te diga cuál es el gold estándar de diagnóstico, es la clínica. Siempre va a ser la clínica en neonato. Sí, pero te digo, lo que te va a decir el electroencefalograma es si hay actividad cerebral y si hay crisis convulsivas, en pocas palabras. Por eso no es el gold estándar. La clínica es la que te lo va a decir si es una encefalopatía hipóxico-isquémica. El gold estándar de método de diagnóstico sería la resonancia magnética para ver la extensión o la gravedad de la lesión isquémica. Y bueno, pues ahora seguimos con el tratamiento no farmacológico, que pues aquí básicamente los objetivos que tiene este tratamiento es pues diagnosticar a los pacientillos que
que tengan más alto riesgo y aparte, si se diagnostican, pues dar una terapia óptima y adecuada para que tenga ese niño pues una adecuada perfusión sanguínea y una nutrición cerebral pues también adecuada. Y pues las medidas de neuroprotección, que pues es lo que dijo el doctor ahorita, lo de la hipotermia, que ahorita les voy a decir qué onda con eso. Y aquí también es importante que nosotros manejemos el control de líquidos de ese niño, dependiendo los requerimientos pues, básicos que tiene, y aparte modificar esos líquidos si ese niño tuvo alteraciones hormonales o alteraciones renales por la encefalopatía hipoxicoisquémica, como pues, ya mencionaron anteriormente, que pues, tuvo algún daño en algún órgano. Y la hidratación, los electrolitos, la osmolaridad y pues todo lo demás siempre tenemos que estarlos evaluando regularmente para ver si hay algún cambio o ha mejorado. Y pues también los niveles de glucosa, porque como si se acuerdan, los niños primero empiezan con una hiperglucemia y luego bajan a una hipoglucemia. Entonces los niños que tienen una hipoglucemia y se mantiene esa hipoglucemia tienen todavía peor pronóstico. Entonces esos tienen un chorro de riesgo de morirse. Exactamente, y pueden convulsionar. Sí, todavía. Y aparte pues tenemos que tratar la acidosis metabólica. Muy bien. Y bueno, la ventilación mecánica asistida, que pues esta básicamente se les va a poner a todos los niños que tengan una hipertensión arterial pulmonar o que tengan convulsiones de difícil control, entonces pues va a ser mejor intubarlos. Y aquí siempre se va a tratar de mantener lo que es la saturación de oxígeno entre 90 y 94 y tener cuidado de no hacer una hiperoxia. Según esto, la grabación de ni la he visto, la grabación de su padre, que se las mande. Realmente de leucomalacia periventricular, los puntos importantes sepan es que es una complicación ya tardía de lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Realmente no hay mucho que preguntarles en respecto a eso, porque pues nomás con que conozcan el concepto o la definición de qué es una leucomalacia periventricular, y la fisiopatología, porque las manifestaciones clínicas, si se dan cuenta, pues son repetitivas, ¿sí? Ya en esos casos, pues ahorita ven la grabación de Kenneth, ahorita la veo yo y les mando un mensaje con los puntos importantes nada más para que los apunten para examen, ¿sí? Medio le entendí yo lo del Kenneth, pero sí está... Sí, está un poquito, está rarillo, tienes tus puntos de vista ahí, pero vayan leyéndolo. Les digo, ahorita escucho la grabación que me mandó Kenneth y vemos qué onda, ¿va? ¿Dudas, chicos, que tengan hasta ahorita del tema? Sí, terminamos. Ok. Ok. Me dicen cuando... Entonces, Dale. ¿Qué querían preguntar? no, nada, ya nada. Bueno. Bueno, aquí como les decía, aquí tenemos que cuidar bastante la saturación de oxígeno del niño, porque tenemos que cuidar la hiperoxia, porque acuérdense que podemos usar radicales libres de oxígeno y eso todavía puede causar más daño celular. Exacto. Entonces, por eso tenemos que cuidar eso. ¿Y por qué la hipocapnia? Sí, la hipocapnia también tenemos que evitarla porque esto lo que va a hacer es de que nos va a causar una vasodilatación. Sí, no, sí, y aparte, sí, vasoconstricción, y aparte está más relacionado a lo que es una lesión de la sustancia blanca. Exactamente, muy bien. Y pues aparte también tenemos que tener siempre el monitoreo de la presión arterial del niño. Ajá. Para poder indirectamente medir que hay una buena perfusión, sí. Uh-huh. Sí. Y bueno, aquí también para la nutrición, como ya mencionó el doctor anteriormente, hay una redistribución sanguínea de ese niño para fundir los órganos más importantes, ¿no? Entonces, la motilidad intestinal de ese niño se va a ver frecuentemente disminuida. Entonces, va a haber un aumento de riesgo de tener una enterocolitis necrosante o un hilio, que pues es que el intestino grueso también está paralítico, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener bastante cuidado.
Y también acuérdense que dependiendo de la gravedad que tenga ese niño en su clínica, pues en su estado de alerta y su, pues sí, más que nada eso, puede tener una incoordinación en el mecanismo de sonidación. Entonces, pues de una forma tiene que comer, ¿no? O nutrirse. Entonces, tenemos que tener cuidado y ver qué tipo de nutrición va a ser para cada paciente. Entonces, tiene que ser individualizada. Para los que estén aptos, pues sí se les puede dar una nutrición enteral. Eso lo tenía doc. Y o nutrición parenteral, pues para los niños que ya tengan un compromiso intestinal, entonces para no irlos a afectar. Sí, Entonces, exactamente. ya ve que dice que a todos los niños se le tiene que poner un ayuno como de 72 horas. Ajá. Entonces, ese se le tiene que dar, aunque sea una encefalopatía de gravedad leve. Sí, o sea, solamente cuando es de gravedad leve tienes que dejarlo en ayuno 72 horas. Cuando es una gravedad severa, te puedes esperar un poco más. Esto es relativamente proporcional a lo que es los niveles del lactato, ¿sí? Por el hecho de que no hay una adecuada distribución, pues se eleva el lactato. Entonces, la nutrición parenteral se dice que deben de estar, este, deben de estar mayormente nutridos para el aporte calórico y para la producción de energía. Entonces, esa nutrición parenteral las iniciamos en las primeras 12 horas de que se deja en ayuno al niño para mantener esa adecuada tasa metabólica y el adecuado aporte kilocalórico. Sí. Y bueno, aquí está lo del mecanismo de neuroprotección, que es la hipotermia. Y los mecanismos, bueno, lo que va a causar este mecanismo es de que aquí lo que va a pasar es de que va a haber una vasoconstricción pues en todo ese niño. Entonces, va a haber, como hay una vasoconstricción, va a disminuir el consumo cerebral de oxígeno. Entonces, también tenemos que retardar la disminución de la fosfocreatina, que la fosfocreatina va a ser una reserva energética de ese niño. Entonces, al hacer la hipotermia, evitamos que ese niño pierda todavía su reserva energética y también suprime la actividad citotóxica de los aminoácidos excitadores inhibe la actividad de la sintetasa de óxido nítrico, que lo que hace el óxido nítrico también es vasodilatar, ¿no? Ajá, así es. Entonces hace lo contrario, evita que el óxido nítrico actúe y pues causa la vasoconstricción de la misma forma. Y también disminuye los niveles de la interleucina 1 beta, que estos son, pues, es una citocina proinflamatoria. Entonces evita todavía que aumente ese, pues, edema cerebral. Y también disminuye la liberación de citocinas tóxicas por la microglia, que la microglia, si se acuerdan, es el macrófago del sistema nervioso central. Y también pues, suprime la actividad de los radicales libres por la misma razón de la vasoconstricción. Y pues, también suprime lo que es la apoptosis y disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, la presión intracranial y el edema cerebral. Por lo mismo, básicamente, vasoconstricción. Y pues bueno, aquí para los criterios para que un niño pueda recibir esa terapia es de que sea un recién nacido igual o mayor de 36 semanas de gestación y que tenga un peso igual o mayor de 1 kilo con 800. Y aparte tiene que ser menos de las 6 horas de vida con evidencia de que haya tenido un evento crítico antes de nacer. Aparte, ese niño tiene que tener un hogar menor de 5 a los 10 minutos y necesidad de que tenga una asistencia ventilatoria mecánica. Aparte, pues como ya los otros criterios diagnósticos, si se acuerdan, pues que tenga acidosis de menor de 7, un déficit de base de menor de 16, como dice el doc en otras literaturas que menor de 14. Entonces, básicamente son todos los criterios anteriores que les mencioné. Creo que este se le hace a casi todos los niños para tratar de tener ese factor de pues, neuroprotección. Y Sí. pues miren, así es como se les ve a los niños. Se les pone un gorrito húmedo y también se les puede poner ese gorrito húmedo que pues es una hipotermia selectiva de la cabeza, que pues para hacer esa vasoconstricción en esa zona. Y también se les puede poner lo que es como envolverlo en burrito para también tratar de disminuir esa actividad metabólica de ese niño. Entonces, al nosotros hacer
esta terapia, lo que va a pasar es de que pues ya se trata de que la temperatura de ese niño baje alrededor de 33.5 a 34 grados centígrados y al lapso de unas 72 horas esa temperatura del niño tiene que estar bajando, causando pues esa vasoconstricción y disminuyendo ese metabolismo pues de ese bebé para que pues tenga el cuerpo la oportunidad de hacer esa recuperación celular y que ese niño mejore. Entonces, pues esta terapia de neuroprotección es bastante buena, entonces yo creo que se le tiene que hacer a todos los niños. Preferiría hacer a todos los niños, como les dijo y lo explicó muy bien su compañero, pues básicamente se utiliza un casco. Es un casco que hagan de cuenta que es como un mini split. Y básicamente es para mantener la tasa metabólica y la tasa celular totalmente disminuida. O sea, prácticamente congelamos el cerebro para que pueda haber una adecuada recuperación celular. Y como les dice su compañero, ahí donde dijiste de la temperatura es de 34.5, donde se debe de mantener la temperatura, ¿sí? Sí. Entonces se mantiene la temperatura y lo importante después de las 72 horas se utiliza la terapia, la hipoterapia terapéutica, se tiene que subir de manera gradual la temperatura, que dicen las bibliografías que se debe subir de 0.3 a 0.5 grados por hora hasta que llegue una temperatura normal, pues ya se va a suspender, pero durante todo ese tiempo se mantiene hipotérmico en 34.5 grados. Entonces, pues esta, yo creo que la tenemos para todos cuando tengamos niños así. Nada más el problema que pues los cascos terapéuticos pues no existen en todos los hospitales, ¿verdad? Y no es como que ponlo a enfriar al niño y pues ya veremos, o sea, tiene su chiste en pocas palabras. Tiene que tener su cierta temperatura. Ajá, así es. Sí. ¿Qué más? Y pues bueno, también aquí lo del seguimiento de estos niños es que pues estos niños, como ya les mencioné anteriormente, realmente van a tener pues o como pueden morir, pues pueden tener alteraciones a largo plazo. Entonces es recomendable que todos los niños que tuvieron un evento hipoisquémico tengan un seguimiento pediátrico que se recomienda que sea hasta la edad escolar. Y aquí es muy importante que nosotros, siempre que lleguemos pues traigan al niño al médico, estemos llegando a su circunferencia cefálica, porque esto es un predictor también del pronóstico de ese niño. O sea, tiene que ir creciendo con todo el tiempo. Así es. Y pues aparte, como hay niños que tienen una encefalopatía moderada o severa, que tienen pues ya problemas para alimentarse, aquí se opta por hacer lo que es una gastrostomía, que pues lo que hacen aquí es de que es la segunda foto, que se les pone una sonda directamente al estómago y pues desde ahí los van nutriendo, porque pues como es una encefalopatía severa o moderada, generalmente son estos niños los que les mencioné anteriormente, que tengan una parálisis cerebral, entonces no pueden alimentarse por ellos mismos o no tienen ese mecanismo de succión de glucógeno, entonces por eso optan por hacer esto. Muy bien, ajá, exacto. Y pues aquí le puse seguimiento de todos, entonces todos los niños que nosotros tengamos con una encefalopatía, debemos de enviarlos a una estimulación temprana y una rehabilitación. Y esto pues depende de las secuelas que ese niño tenga. Aparte de que como es un evento isquémico, acuérdense que puede afectar cualquier tipo de órgano que no sea perfundido. Entonces tenemos que también llevarlos a un oftalmólogo para evaluar también su integridad visual. Y también puede alterarse también lo que son la audición. Entonces también aquí generalmente se les recomienda que se hagan pruebas auditivas cada 3 meses. Entonces básicamente pues tenemos que estarlos llevando a revisar para ver si van mejorando o a ver qué se puede hacer con ellos. Exactamente. ¿Qué más? Y ya empiezo lo del Kenneth. Bueno, duda, chicos, del tema. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, lo de leucomalacia paraventricular, como les digo, nada más es una complicación de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Véanla, entiendan lo que es la definición como tal, cuando se considera leucomalacia, qué cambios anatomopatológicos puede haber y lo que es la fisiopatología, las manifestaciones clínicas son exactamente las mismas. Y Sí. pues no hay tratamiento básico para esto. Oiga, Doc, yo aquí en lo que estaba leyendo de lo de Kenneth, decía que generalmente se daba en niños prematuros.
o también se puede dar en bebés a término. Se puede, primordialmente es en niños prematuros porque no hay una adecuada relación de la sustancia blanca con la sustancia gris, o sea, las células neuronales están más inmaduras y eso hace que se produzca ese como tejido fibrótico, ¿sí? Los oligodendrocitos prematuros, ¿no? Ándale, los oligodendrocitos prematuros básicamente lo único que hacen es como que se secan y se ponen fibróticos y producen unas lesiones blanquecinas a nivel de donde se encuentran la mayor concentración de oligodendrocitos. ¿Sí? Y básicamente es eso, en pocas palabras. Tiene un poquito de hincapié ahí en lo que es la fisiopatología, pero nada más para que lo entiendan un poco más. Y pues hay que tomar en cuenta, como lo ven ahí en la imagen, que son lesiones que usualmente se encuentran laterales a los ventrículos. Y hay algo que se llama poro ventricular, que es el primordio de la lesión de la leucomalacia periventricular. ¿Sí? La verdad es que no les voy a preguntar mucho de eso. Ya es algo muy, muy acá, muy difícil, muy mamón. Entonces, pues hasta aquí dejamos el tema, chicos. Por lo que faltó de tamizaje y lactancia materna después de los exámenes, si nos dan chance, como ya no van a tener examen final, pues se los doy para que no se vayan sin esos temas, y se los puedo dar así en línea. Nada más para que tengan la información para cuando vayan al internado.